Bueno, y hoy voy a concluir con esta serie de sermones acerca de la soberanía de Dios. Hemos visto muchas enseñanzas acerca de este atributo de Dios, ¿no? Y de seguro quedan muchas cosas por aprender, porque es tan amplia la verdad de Dios, ¿cierto? Es tanto lo que nos enseña a usted y a mí en cada versículo de su palabra, que todo lo que quede por aprender, pues le animo para que usted lo haga en su tiempo íntimo con Dios, ¿no? Que usted siga escudriñando al respecto. Hablaba hace un par de semanas acerca de la soberanía de Dios y su sufrimiento, ¿cierto? Y qué tema tan apropiado, sobre todo cuando vemos, y por lo que está hablando en esta mañana, ¿no? En un mundo tan violento, tan caótico, en un mundo donde no nos explica todas esas tragedias, ¿cierto? Pero a la vez, en un mundo en el que usted y yo estamos, y en el cual muchas veces nuestra fe, nuestra confianza en Dios puede eventualmente debilitarse, ¿cierto? Porque en nuestra mente racional muchas veces pensamos, ¿no? Está bien para nosotros que la gente que comete actos violentos o infringe las leyes, estaría bien para nosotros que sufrieran, ¿cierto? Es lo que uno piensa, al menos uno como ser humano, ¿no le parece? Pero el mayor conflicto viene cuando nosotros comemos de Dios, ¿cierto? Sufrimos y padecemos, ¿cierto? Es un conflicto porque pensamos, bueno, Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de compasión, de paciencia, de todos los atributos que vamos a estar aprendiendo en las Sagradas Escrituras. Y pensamos que nosotros debemos ser excluidos o no tocados, ni siquiera nuestra integridad, ni nada que tenga que ver con nosotros, ¿cierto? Eso puede ser un pensamiento que a menudo puede venir a sus mentes de la mía. Hablábamos hace un par de semanas de un personaje, de un hombre como Job, que sufrió las cosas más terribles, ¿no? Que seguramente todos hemos leído y hemos escuchado y enseñado muchas enseñanzas de la redundancia al respecto. Pero vemos o recordábamos que el sufrimiento es algo que es distintivo del mundo caído, ¿lo recuerdan? Y citábamos un texto, o dos textos mejor, de las Escrituras, en Romanos 5:12, donde el apóstol Pablo nos enseña por inspiración del Espíritu Santo que por medio de un solo hombre vino el pecado, entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Conocemos, por lo que dice la Escritura, que el efecto más devastador que trajo el pecado fue la ruptura de la comunión de Dios con el hombre, o mejor, del hombre con Dios, ¿cierto? Ese fue el efecto más devastador. Pero al lado de eso vienen otro tipo de situaciones, como las enfermedades y las tragedias. La maldad es una palabra que vino al corazón del hombre. El hombre y la mujer conocieron la maldad, y nosotros desde que nacemos, como lo expresó el salmista, estamos inclinados al mal. ¿No es así? Todo hombre, desde que nace, así nace en una cuna cristiana, como lo hemos aprendido en estos sermones, tiene la tendencia a pecar. Y la razón es porque está la naturaleza pecaminosa en todos y cada uno de nosotros, ¿sí o no? Es por eso que es necesario entonces ese plan que Dios ya tenía establecido desde antes de la creación del mundo, ese plan de redención que se llevará a cabo a través de Jesucristo. Jesucristo, además, hablando de esos tiempos, cuando vino a enseñar las verdades de Dios que en tiempo pasado habían hecho los profetas, y Dios mismo había revelado a los primeros hombres con los que tuvo esa comunión personal. Jesucristo mismo dijo, ¿no? En el mundo, como lo ve la diapositiva, tendrán aflicciones. En esta versión TVA dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y también recordábamos en esa enseñanza que todos los antiguos, como ya lo dije, y obviamente Jesucristo no fue la excepción de alguien que padeció en su propio ser los rigores del dolor y el sufrimiento, ¿no? El profeta Isaías habla de Jesucristo como varón de dolores. Si no lo ha leído, le invito para que lo lea, porque ahí describe a Jesús que desde su misma concepción, ustedes conocen toda la historia, desde antes, ¿no? Cuando Herodes dijo, hay que matar a estos niños, y lo que tuvieron que hacer José y María, etcétera, todo lo que se sabe, y todo el ministerio de Cristo visible
un ministerio de persecución, de aflicción, de lucha. Hasta la cruz, hasta allá. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza, y digo eso con mucho respeto, de que la vida en Cristo es una vida libre de aflicciones. Esto no es así. ¿De acuerdo? Y también tenemos que sacarnos de la cabeza que las aflicciones, problemas, luchas, enfermedades tampoco siempre son producto del pecado, ¿no? Así no es tampoco. En el mundo tenemos aflicción. Lo segundo que vimos en ese sermón hablaba en cuanto a cómo el sufrimiento puede formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, citando estas palabras en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 5 al 11, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y recuerde que el tesoro se refería a la verdad escritural, y el vaso de barro era el mismo Pablo en cuya verdad estaba, ¿no? Y Pablo continúa diciendo: para que vean que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El poder viene de Dios y no de nosotros. Y Pablo se incluye en esta afirmación diciendo: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, escribe el apóstol Pablo, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Mira esta afirmación: cuando usted y yo somos atribulados, perseguidos o tenemos aflicción, Cristo mismo, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, se manifiesta en nuestro interior. ¿Sí? Pues a nosotros los que vivimos, dice el apóstol, siempre se nos entrega a muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Esa es la realidad. La tercera cosa que vimos es que en el sufrimiento usted y yo tenemos consolación. Citábamos un texto de 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 5, donde el apóstol Pablo también escribió: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente, mira como dice Pablo, esta es la versión TDA, el apóstol Pablo dice: así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¡Qué bendición, no! Y también decía, o compartíamos en esa enseñanza, que aunque a usted y a mí nadie del mundo nos entienda, Cristo sí. Por lo general uno no puede solidarizarse con alguien si no ha pasado por eso, siempre. Damos en esa oportunidad. La única forma en que uno pueda solidarizarse con alguien es porque está sufriendo exactamente lo mismo o ha sufrido lo mismo. Pero más allá de eso, usted y yo necesitamos recordar, como dice el autor de Hebreos, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda semejanza la nuestra, pero sin pecado. Y es maravilloso lo que sigue, porque dice: así que podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia, en donde podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. Esa es la fórmula. Esa es la parte donde Dios hallaba ese consuelo. Hoy vamos a leer los últimos 2 puntos en cuanto al sufrimiento. El cuarto punto es: en el sufrimiento nuestra fe es afirmada. Cuando nosotros estudiamos las vidas de los hombres que Dios escribe en su palabra, no sé si se le pasa que cuando le hablan de un hombre en particular, tiene una idea de la persona. ¿Me explico? Cuando se le habla de Abraham, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Fe, el padre de la fe. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios en la vida de Abraham? ¿Cómo construyó Dios la fe de Abraham? A través de muchos episodios donde Abraham
falló, ¿cierto? ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que Abraham falló? Claro. Y de muchas maneras. Cuando uno habla de un hombre como Moisés, la primera imagen que viene a su mente, ¿cuál es? Al menos a mí, es a Moisés levantando, ¿cierto? Y abriendo el mar rojo. Es una de las imágenes que casi siempre viene a nuestra mente. Pueden ser otras, pero siempre los vemos así. Y cuando uno ve a David, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Goliat, ¿sí? ¿Cierto? Goliat es lo primero. Allá David con su onda, derrotando al tremendo gigante al cual todo el pueblo de Israel había temido. Pero esos hombres, como David, como Moisés, como Abraham, fueron hombres que sufrieron, que temieron y que en un momento, escuche bien, dudaron aún de que Dios estaba ahí. Por favor, acompáñame a los salmos. Salmo 30, Salmo 3. 13, 1, 3. 13. Versículo 1. Mire la expresión de David. ¿Está conmigo ahí? Salmo 13, versículo 1. David le dice al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vayamos al Salmo 77, por favor. Salmo 77, versículos 7 y 8. Aunque este es un salmo de Asaf. Salmo 77, 7 y 8, ¿qué dice el salmista? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Tiene esas preguntas. Preguntas contundentes. ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Le has dicho últimamente eso a Dios? O bueno, últimamente les lo ha dicho a Dios. Señor, ¿dónde estás? Y empezamos a dudar y decimos: yo he orado, y he escuchado esa expresión muchas veces. Yo he orado, pero creo que Dios no me escucha. ¿Cierto? ¿Ore usted, pastor? ¿O lleva usted todo el tiempo pidiéndole a Dios una respuesta y no es la que yo espero? ¿Cierto también? David experimentó eso, mis queridos amigos y hermanos. ¿Hasta cuándo Dios te olvidarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde hallaré Dios? ¿Se acuerdan de la tragedia de Job? Que hablaba del primer sermón. La tragedia de Job no fue, ciertamente se lo dolió, pero fue no encontrar a Dios. No fue encontrar a Dios, sino señalamientos de parte de sus amigos. La tragedia nuestra es cuando creemos que Dios se ha movido de su lugar, porque simplemente creemos lo que nos dijeron alguna vez los abuelos: Dios aprieta pero no ahorca. ¿Cierto? Claro. Ay, mi abuelo tenía razón. Claro. No, quiero decirle que eso no es así. ¿Por qué Dios? Pregúntese eso en esta. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo decía: ¿por qué Dios? Decía: ¿por qué permitiste sufrimiento en David? ¿Por qué permitiste eso en él? ¿Por qué permitiste que todo un pueblo se le viera encima a Moisés, como lo predicaba hace 2 semanas? ¿Por qué permitiste que los discípulos fueran perseguidos? ¿Por qué permitiste que un tirano como Herodes se levantara? ¿Por qué permites que ejércitos paganos se levanten contra tus siervos? Pues la razón la encontramos ahí, porque Dios quería crear en ellos dependencia que se llama fe, y fe que no tiene otra definición sino confianza. A veces colocamos ese término tan corto en un lugar inaccesible, ¿cierto? Fe. Y uno dice: yo quisiera tener esa fe. Y Dios responde: ¿acaso esos hombres que acabo de mencionar eran hombres raros? Tenían superpoderes, eso de los cómics, ¿no? Eran hombres comunes y corrientes.
Dios que vive y reina y que creó con el poder de su palabra y que no cambia. Amén. 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 Hermano, perdónenme, yo sé que yo digo siempre eso en los sermones, yo sé que los que me conocen saben que yo repito siempre eso. Lo que usted tiene en sus manos no son historias. Lo que usted tiene en sus manos o en sus iPhone o tablets es la verdad de Dios. Escuche eso, es revelación de Dios para usted. Lo que Dios hizo a favor de Abraham, de Moisés, de David, lo hará a favor suyo, porque es su padre y porque Él no cambia. Amén. Amén. Es eso, hermano. Nosotros, ayer leíamos en el grupo de hombres, estamos terminando el libro de Números, nos faltan solo 62 libros para estudiar la vida completa. Así que ánimo y eso, vamos en eso y ahí vamos. A veces el hombre me dice, pastor, pero apenas llevamos 4 libros en 2 años. Me decía que yo no tengo para ese vamos más listos que el pueblo de Israel. Pero saben, es que como estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Como estamos en una sociedad express, queremos todo automático, queremos todo. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. No es por memorizar ni por recitar textos completos. Ahora quiero clarificar esto, no estoy diciendo que no hay que memorizar, porque entonces van a decir los profesores de autoconfrontación, ¿para qué me ponen a memorizar si el pastor Ricardo se estoy diciendo eso? Lo que hace Jorgito y todos los servidores que colaboran en la instrucción de autoconfrontación, hay que memorizar la palabra de Dios, porque ella es la que hará crecer nuestra fe. ¿Cuándo fue que David creció en fe? Cuando vio el obrar sobrenatural de Dios. Cuando Dios hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Porque es otra cosa que enfatizamos permanentemente. Los tiempos de Dios no son los suyos ni los míos. Y los modos de Dios son totalmente opuestos a los nuestros. ¿De acuerdo? Así es. Esa es la lucha más tremenda. Todos los antiguos, leamos Hebreos 11. Mire esto. Si usted siente que ha sufrido mucho o está sufriendo actualmente, quiero que lea conmigo esta lista. Porque los antiguos sí que sufrieron, ¿sabe? Nosotros aquí sufrimos por cosas y no quiero de ninguna forma minimizar lo que usted siente. Créame que no, tampoco quiero insultarle ni nada de esas cosas. Perdónenme, yo no quiero hacer eso. No quiero decir que usted no siente, yo también soy un ser humano, ¿sabe? Yo siento y sé lo que es la aflicción también, en muchas formas, ¿no? Seguimos siendo seres humanos, pero lo que pretendo, o Dios, no yo, sino lo que Dios quiere recordarnos en su palabra, es que en medio de situaciones difíciles en las cuales no tenemos mucho para hacer y somos totalmente incompetentes para orar, Él sí puede orar, ¿de acuerdo? Es eso que deseo, porque es lo que yo pienso todo el tiempo también. Miren, hablando, todos conocemos el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Los héroes de la fe. Sí, claro. Te están enseñando desde ya, eso está muy bien. En Hebreos 11, el versículo 32 al 39, después de que el autor de Hebreos hace una lista de la fe de Abraham, de la fe de Moisés, de la fe de Noé y otros personajes, en el capítulo 11, 32 al 39 dice: ¿y qué más digo? Dice el autor: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron ellos? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron además apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Aserrados, vituperados, azotados, menospreciados, maldecidos. ¿Se da cuenta? Hoy se vende el cristianismo, perdónenme la expresión, barato. Hoy se vende una predicación que está lejos de las Escrituras. Hoy se ha convertido el Evangelio del Señor en una especie de tarot, donde le decimos a toda la gente que todo irá bien, y donde el empeño del Hijo de Dios actualmente debe ser simplemente tener una buena posición y una buena posesión. ¿Cierto? Por eso la fe es así. Porque si no tengo un posicionamiento y si no tengo ciertas cosas, pues ese Dios no le sirve, así es sencillo. Y nos gusta hablar y reclamar, y eso en ninguna parte de la Biblia lo dice, ¿sabe? Lo contrario, la Biblia dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes y yo somos siervos de Dios y Él es el Señor. Él no es nuestro siervo. Pero a Dios se le ha rebajado a eso, a un siervo que tiene que hacer las cosas como digamos, en el momento que digamos y en el tiempo que digamos. Estoy diciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces vemos, viendo estos relatos, que el propósito de Dios es formar fe, y una fe que no es exactamente de esta tierra. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí lo tenemos claro, hermanos? Y quiero decirle con mucho respeto, si usted está aquí buscando a Cristo para que le dé casa, carro, beca y una buena finca, aquí no es. Quizás como en la vivienda. Porque Cristo hay que buscarlo por una sola razón. Porque somos pecadores destinados a la muerte eterna, pero Cristo es el único camino al Padre. Porque la Escritura dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos. Amén. Bendito sea Dios. Si no tenemos fe en el mensaje de salvación, me pregunto, y el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, si usted y yo esperamos en Cristo solo para esta tierra, somos los más desdichados del mundo. Eso escribió Pablo. En otras palabras, si usted y yo buscamos a Cristo solamente para que resuelva mis problemas mediáticos, soy desdichado. Porque puede ser que mi situación financiera, afectiva o emocional sea resuelta. Puede ser. Pero si no tengo a Cristo, le digo una cosa, lo dice la Escritura, no verá la eternidad. Con Dios, claro. Porque sí verá la eternidad. ¿Sí saben eso, no, hermanos? Todos viviremos eternamente. Unos con Dios y otros sin Dios. Y quiero recordarle que sin Dios eso es trágico. Lo que usted vive en el presente no es nada. Porque sin Dios es eternamente el sufrimiento y el dolor. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente su casa, su profesión, su reino de Dios, su justicia. Me encanta que me escuche. Bully pastoral. Claro, Mateo 6:33 dice, ¿no? Buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás te va a añadir. Y le recuerdo, Dios añade lo que usted y yo necesitamos. Así es. Solo lo necesario. Todo lo que ¿De acuerdo? Entonces todo eso tiene que dejarlo atrás.
Tiene que aprender doctrina. Doctrina para que su fe se construya en lo eterno y no en lo de esta tierra que se diluirá prontamente. Jesús dijo claramente, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese vivirá eternamente. Amén. 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 Tenemos que poner los pies donde debe ser. Y miren lo que escribió el apóstol Pedro. Ahí le llama, después de ver cómo sufrieron los antiguos. ¿Ya comparó su sufrimiento con lo que sufrieron ellos? Aserrados, vituperados, perseguidos. Miren lo que escribió Pedro. Con razón Pedro escribió esto. Primera de Pedro 3, de 1 al 9. Perdón. Primera de Pedro 1. Ni con gafas, ¿ah? Sí, como mal, ¿no? ¿Qué veces gafas? El apóstol Pedro escribió lo siguiente por inspiración del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? Ahora dice la versión, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿Se da cuenta de la fe como obra? Usted y yo somos guardados por el poder de Dios en la fe que Dios ha puesto en su corazón y en ti. Fe que debe crecer. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ver, ser afligidos en diversas pruebas. ¿Se da cuenta? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es que ¿más claro? ¿Cómo lo dejamos de dicho? Pero yo soy el primero en sacar dichos todo el tiempo, ¿sí o no? Eso sí, para que no ponga a citar dichos. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol Pedro? Nuestra fe es probada. Abraham fue probado en su fe, David fue probado en su fe, Moisés fue probado en su fe. No queremos eso, pero es la forma en que Dios fortalece nuestra fe. ¿De acuerdo? Es la forma en que aprendemos a confiar, no en nosotros, sino en nuestro Padre. Es la forma en que usted y yo vamos de rodillas al Padre y le decimos: Señor, reconozco que tú eres Señor. Reconozco que ni siquiera la vida me pertenece y reconozco que sin ti nada puedo hacer. Amén. Pero tú todo lo puedes porque tú eres mi Dios. Amén. Porque eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios que hizo todas las cosas con tu palabra de poder. Y para ti no hay cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Creo eso. Eso es fe. Y cada vez que usted y yo vamos a la palabra de Dios y vivimos lo que la palabra de Dios nos dice y creemos que Dios puede hacerlo como lo hizo con él, ahí mi fe es fortalecida. Y entonces cuando vengan las pruebas, como Jesús enseñó en la palabra de los vientos, cuando vengan los fuertes vientos y los ríos que quieren arrastrar con todo y quieren derribar nuestra fe, nosotros permanecemos firmes en él, porque en Cristo, que es mi roca y mi fortaleza, yo estoy seguro. Amén. Eso es fe. ¿Se da cuenta? Eso es fe. Y no fe para un domingo, sino fe en tu vida cotidiana. Todo esto, amados, tiene mayor valor cuando usted y yo lo usamos en esos momentos. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir?
que mi hermano ya había estudiado plano y los instrumentos. ¿Sí? ¿No estoy haciendo bien? ¿Plano? Sí, ¿qué plano? Sí. ¿El instrumento cuál es? Piano. Sí, piano. ¿De qué hubiera servido a este siervo haber estudiado todo eso si cuando Dios lo puso como director? No, yo no sé qué hacer, y ahora qué hago y ahora no. Así es todo, mi hermano, no. Dios nos capacita, Dios nos forma para poder vivir en fe. Amén. Miren lo que acabamos de leer. Todos ellos ni siquiera obtuvieron, no vieron las cosas, pero lo vivieron por fe y murieron creyendo. Ahora usted y yo tenemos todo el panorama, usted y yo tenemos todo el cuadro, usted y yo tenemos el Espíritu en nosotros. No nos falta nada, excepto creer. Nada, ¿no? Nada, casi. Nuestra fe es probada por un poco de tiempo, solo por un poco de tiempo. ¿Cuándo podemos entonces ver las cosas como las vio Pedro? Cuando usted y yo miramos hacia donde debemos mirar. Y eso es la eternidad. No podemos entonces hacer esa comparación. Podemos decir que me duele la columna. ¿Usted está Andreita? Que me suene todo, porque era mi agacho y cuando me va a parar eso me suena todo, porque me van encubiertos. Entonces, ¿qué les pensamos de eso? Y la gente lucha, escuchen, hay gente que lucha con eso. Dios, porque ya no puedo ver bien, pero es que tiene 55, 60 años. ¿Sí? Señores, ya no puedo levantar pesas como cuando tenía 19 años. Sí, es un mucho. No, ¿verdad? ¿Cierto? Señores, que ya no me da sueño. Y antes a las 12 de la mañana yo estaba ahí como un búho. Hermano. Entonces la Biblia dice que nuestro cuerpo físico no se va a deteriorar, lo que vamos a ver enseguida. ¿No es eso? Cuando llegue la vejez y cuando esté en medio de pruebas, dice el apóstol Pedro, gócese en ello, porque su fe se siente fortalecida. Es la forma de ver entonces las adversidades, y no para reclamarle a Dios, sino para clamarle a Dios. ¿Qué diferencia hay en eso, no? Alguien dijo, rey. ¿Qué diferencia hay en clamar a reclamar? No, la rey. Machista. Para acá, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Clamar, reclamar. En fin. Sigo, como cuenta chistes, es mejor que sigo predicando. No. Sí, cierto, no sé qué es bueno, aquí sabemos. Y el último punto es que en el sufrimiento usted y yo tenemos esperanza. 3 textos maravillosos. Romanos 8, acompáñenme ahí, por favor, 16 al 18. Otra carta que escribió el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Amén. Todos somos hijos de Dios. Y si soy hijos, escuche bien lo que Dios le dice a usted y a mí. Y si sois hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero que me estés diciendo ese versículo, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice el apóstol. Dios nos está enseñando por medio del apóstol Pablo. Tengo tan seguro y tan presente que lo que yo digo no es nada comparado.
Y usted y yo sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. No sé usted, pero yo me erizo cuando leo que cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Qué cosa más gloriosa, ¿sí? Amén. Amén. Entonces a Dios. Eso hace entonces que usted y yo veamos el mundo como algo. No importa, en verdad. No importa lo que usted y yo tengamos que experimentar si lo estemos pasando. Porque tengo por seguro que lo que viene es perfecto. Amén. Este mundo está en decadencia. Así es. Y todo lo que ustedes y yo vemos en las noticias y vemos en nuestro país son evidencias fehacientes de que el regreso de Cristo está próximo. Amén. Por eso les digo, mis hermanos, Amamos su venida. Sí, Señor. y Amén. la muerte de nuestro país. Amén. ¿Cuántos están clamando por el presidente Santos en vez de ir? Ahí es donde hay que clamar al Señor. No creer, sí, sino clamar. La injusticia, y para recordarles, esto no es muy alentador, pero lo que dice la Escritura, los tiempos serán peores. Y si usted y yo no nos aferramos en la fe y en la esperanza que debe ser, y no instruimos a nuestros hijos, créanme que no tendrán ninguna esperanza. ¿De acuerdo? 2 Corintios 4, el texto que estaba parafraseando. 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Por tanto, y Pablo está hablando de vivir por la fe, el contexto, lo habíamos leído antes, ¿no? En el primer sermón leímos sobre vivir por la fe. Entonces, Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior constante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, mire como Pablo ve, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son Eternas. Amén. Amén. Ahí está entonces. En este texto podemos ver entonces por qué Pablo era un hombre fuerte en Dios. No era un superhombre, es porque su fe era inamovible. Porque Pablo no veía que lo estaban persiguiendo sus propios compatriotas, que estaban en la cárcel escribiendo esas cartas. Es increíble, ¿no? Yo me ponía a pensar esta semana, Pablo escribiendo eso en una cárcel, diciendo, yo no miro lo que mis ojos pueden ver, sino lo que yo no veo. Todo eso es temporal. Pronto saldremos de esta prisión. Y por eso Pablo veía su propio ser, su propio cuerpo, y veía la muerte como una liberación. Por eso no hay que tener miedo a la muerte, porque cuando usted y yo muramos, estaremos con Jesús. Sin fajas, sin arrugas, sin que nada chirre por ahí, sin preocupaciones, como me gusta cómo compartirse. Ay, pastor, no le preocupaciones porque pasado mañana tuvo que pagar. Ellos estaban viendo donde tenían que ver. Y miren esta revelación para usted y para mí que nos da Dios por medio de Juan. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7. Miren lo que Dios. ¿No le parece? Yo a veces pienso, Juan fue un privilegiado, ¿no? Como todos los discípulos de Jesús. Pero mire, Juan, en particular, Dios permitirle a Juan ver lo que va a ver. Es impresionante, ¿no? Miren lo que vio Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es tremendo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire esto, mi amado hermano y amigo. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y le dijo: Escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quieres creer aquí que esas palabras son fieles y verdaderas? Amén. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, él le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Wow. Bendito sea ¿No Dios. le dice para usted, hermano? Enjugará a Dios toda la ni dolor, ni muerte, ni aflicción, ni persecución, ni injusticias, nada. Nada de eso existirá. Esa es la nueva Jerusalén que ya está lista para nosotros. Esa visión la vio Juan. Y si Cristo viniera hoy, nos llevaría con él. Amén. Amén. Si usted muere hoy, igual irá con él. Bueno, ¿Qué mejor que eso, no? Continuemos leyendo los versículos 22 al 25. Y no vi en ella templo, en esa ciudad celestial que vio Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ellos, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Yo le pregunto, mi amado hermano, si su fe y confianza no están allí, ¿en dónde están? Si nosotros tenemos esto claro y vivimos para lo eterno, no importa lo que pase. Con razón, el apóstol Pablo escribió: ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si usted cree en las promesas, tiene seguridad en su futuro. Esa es su heredad. Si usted está sufriendo porque su abuelita no le parecía, no sufra más. Si está esperando que se muera alguien, ahí mira que le pasó. ¿Alguien está sufriendo por eso? Parece que sí. Porque sufrir tenemos una herencia, como lo vimos en la epístola de Pedro, incorruptible, inmarcesible, pura y perfecta. Y donde no habrá lanzamientos, ni vencimientos de contratos, porque es un lugar donde se vive eternamente con Dios. ¿Se anima a eso? Quiero leer unas palabras que encontré de un poeta francés, no sé quién es, encontré la palabra, y no me preocupé por saber quién era, pero me estimuló mucho eso que escribió Paul Claudel, un poeta francés de nombre Paul Claudel. No sé si lo estoy pronunciando bien. Ahora esperas a los chichoteando. Pero mira lo que escribe este hombre: Dios no ha venido a suprimir el dolor, no ha venido a suplicarlo, sino que ha venido para colmarlo de su presencia. Bueno, mi amor. Tremendas palabras, ¿cierto? Hermano o amigo, si está sufriendo por algo hoy, quiero decirle: Dios colmará su ser de su presencia, porque el Señor ha prometido estar con usted y conmigo todos los días mientras existamos. Amén.
Como conclusión, recordemos entonces el sufrimiento es distintivo del mundo caído, el sufrimiento forma el carácter de Cristo, en el sufrimiento usted y yo tenemos consolación, en el sufrimiento nuestra fe es afirmada, pero lo más importante de todo, en el sufrimiento obtenemos esperanza. Amén. Cito palabras del profeta Jeremías de Lamentaciones 3. Mira lo que dijo el profeta: tengo bien presentes todos mis problemas y me siento demasiado triste, dijo el profeta Jeremías, pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. El fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renueva, inmensa su fidelidad. Mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito, por eso siempre tendré esperanza en Él. Que sea palabra de Dios para usted y para mí, porque en Él todo lo tenemos. Señor Jesús, queremos alabarte esta mañana, porque hoy podemos tener sentido en la situación que nos produce aflicción. Hoy quisiéramos tomar esas palabras del profeta Jeremías para nosotros. Hoy queremos decirte, Señor, tengo bien presentes todos mis problemas y me siento triste. Pero nunca permitas, Dios, que yo olvide que hay algo que siempre me dará esperanza. Que tu fiel amor, Señor, jamás termina. Que tu compasión no tiene fin. Que cada mañana son nuevas para conmigo. Gracias, Señor, porque inmensa es tu fidelidad. Y hoy mi alma quiere decirte, Señor, tú eres todo lo que yo necesito. Por eso, yo siempre tendré esperanza en ti. Gracias, amado Dios. Muchas gracias. Porque tú nunca nos dejarás. Porque tú siempre nos sustentarás con tu diestra de justicia. Gracias, Señor Dios, por ser nuestro Padre y porque siempre estarás con nosotros. Como dijiste a tus discípulos, nunca los dejaré. Siempre estaré con ustedes hasta el día de mi venida. Ven por nosotros, Señor, pero ayúdanos que, entre tanto vienes por nosotros, podamos ser de esperanza y de guía a un mundo que te necesita. Gracias, Señor Dios, por ser portavoces de la esperanza que tenemos hoy. Ayúdanos a hacer necesaria esa luz a todos los que te necesitan. Esta oración la hacemos en gratitud a tu nombre, en Cristo nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Dios bendiga.